Bueno, siendo las 12:03 de la tarde, siendo las 12:03 de la tarde de hoy, damos inicio a esta nueva charla del Diplomado de Salud. Yo me presento para los que no me conocen, yo soy María Inés Mendoza, soy la gerente de región Centro Anteliesa, y hoy vamos a tener una conferencia súper chévere que se llama Gestión del Tiempo en búsqueda de una herramienta de productividad personal. Toda esta charla está bajo la coordinación administrativa de Yaidez Delgado, de la coordinación académica del profesor Ernesto Blanco y bajo la coordinación técnica del doctor Julio Castro. Hoy en día, bueno, vamos a tener de ponente al profesor de diseño, es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, posee una especialización de recursos humanos de la Universidad de Connecticut y actualmente profesor del certificado de coaching dentro de nuestras instalaciones en el IES, colega mío, por cierto. Bienvenido, Samuel, a esta nueva conferencia presente para toda nuestra audiencia el día de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Samuel. La pantalla y el audio es tuyo. Ok, muy amable. Muy buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien, Marinés? ¿Tú estás oyéndome? ¿Sí? ¿Está bien? El tono de voz. Perfecto, profesor. Muy bien, muy amable. Para mí es muy placentero participar de esta actividad sobre un tema que tengo yo muchos años trabajando. Este tema lo empezamos a trabajar mi socio, que se llama Gustavo Yepes, y yo hace 35 años. Le voy a hacer un poquito de historia. Hace 35 años éramos nosotros empleados de una empresa de computación muy grande de aquí en Venezuela y decidimos empezar a trabajar viendo la productividad de nuestros compañeros en este curso. Y sobre eso hemos venido trabajando por muchos años. Yo le puse como tema a esta presentación en búsqueda de una herramienta de productividad personal. Una búsqueda que es permanente, no es que uno la logró y que ahí uno se satisface. Entonces, yo quiero transmitirles a ustedes durante esta presentación mis vivencias, mis realidades, partiendo de un hecho de que no hay verdades absolutas. Es posible que lo que yo les diga a muchos de ustedes les suene y a otros posiblemente no, porque sobre este tema que es tan bello no hay nada dogmático, no hay verdades absolutas. Sí les habla a ustedes un ferviente creyente de que el tiempo es la herramienta más importante que tenemos nosotros en nuestra vida. Hay muchísimas cosas ahora electrónicas, contamos con computadores, con teléfonos inteligentes, con tablets, con muchas cosas y con una red impresionante de tecnología, pero básicamente todo arranca con la gestión que uno haga de ese tiempo. Entonces, me encantaría que ustedes las cosas que se les ocurran preguntar, las pregunten y al final vamos a dejar un periodo para responder. Ojalá pudiéramos responderles a todos de la forma más sensata. Entonces yo quiero, como primera actividad, que nosotros, o que ustedes en este caso, piensen acerca de las percepciones del tiempo. Todo arranca con cómo uno percibe el tiempo, sabiendo que percepción es realidad para cada quien, y aquí puede haber muchísimos puntos de vista. Entonces yo me he permitido preparar 6 preguntas que hablan acerca de esto para ver cómo los interpretan ustedes. Aquí en el IESA vamos a valernos de una encuesta Zoom y son 6 preguntas que ustedes van a responder o verdadero o falso. La primera pregunta es esta. Si me lo propusiera, podría encontrar muchas formas de ahorrar tiempo. Entonces, ustedes van a poner aquí, respondan por favor. Si me lo propusiera, podría encontrar muchas formas de ahorrar tiempo. Fíjense que la mayoría de ustedes, perdón, el 100% de ustedes dijo que fue verdadero. Vamos a ver ahora la respuesta que yo les sugiero. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, aquí está el mismo enunciado. Aquí podemos, yo puedo minimizar esto, sí. Esta es la respuesta. Si me lo propusiera, podría encontrar muchas formas de ahorrar tiempo y la respuesta es falso. Todos ustedes respondieron verdadero. No hay forma de ahorrar tiempo. Lo que podemos hacer es usarlo. Entonces, esto es una forma de expresar las cosas. Ciertamente, yo estoy de acuerdo con ustedes cuando dijeron afirmativo, porque cuando uno hace las cosas bien, uno muchas veces utiliza esa expresión de ahorrar. Pero realmente el tiempo no se ahorró,
se hizo algo más interesante con el tiempo, fue que se invirtió, se utilizó adecuadamente. Cuando nos referimos al término ahorrar tiempo, nuestra idea es la de acortar un tiempo, el tiempo dedicado a esa tarea en particular. Sin embargo, ese tiempo ahorrado, como saben ustedes mejor que yo, no puede ser guardado para uso futuro. Entonces, mi propuesta y mi primera herramienta que le presento en esta búsqueda de saber qué hacer con el tiempo es que se concentren más en cómo usarlo que en cómo ahorrarlo. Les va a ayudar muchísimo a ustedes esa forma de ver las cosas. Pensemos siempre que el tiempo hay que invertirlo. Invertirlo para muchas cosas, por ejemplo, ocio bien pensado, unas vacaciones bien pensadas, eso es una buena inversión del tiempo. El tiempo no es todo no es permanentemente estar trabajando, sino dedicar también tiempo para otras cosas. Esa era la primera. Otra de las preguntas que quiero hacerle para terminar de ir precisando lo que es la forma como lo percibimos es esta. La mayoría de las personas podría resolver sus problemas de tiempo trabajando más arduamente. Respondan por favor entonces en la encuesta. Fíjense que aquí en este caso sí hubo, fíjense cómo se En están proceso manejando. de respuesta, profesor. Ahorita Perdóname. culminamos, van 34 respuestas de 66. Ok. Esperamos entonces, o ya está, esta es la respuesta. Vamos a ver definitivo. Esperemos unos minutos, unos Sí, segundos a que sí, culmine. sí, cómo no, perfecto. Ok, ya está definitivo. La mayoría de las personas podría resolver sus problemas de tiempo trabajando más arduamente. La mayoría de ustedes, el 67% respondió falso y hubo un 33% que respondió verdadero. Nuestra respuesta, nuestra sugerencia, que no es que sea la de verdad, sino que es una opinión, es que la respuesta, aquí la tenemos, yo cierro acá. Es falso. Trabajar más inteligentemente es mejor que trabajar arduamente. Entonces, esto es una pregunta muy interesante. No necesariamente uno obtiene resultados trabajando y agotándose. Las cosas tienen que ser extremadamente fuertes para que uno lo haga, sino que todo lo contrario. Hay que buscar qué cosas simplifican las actividades que uno hace. De qué manera una actividad que yo vengo haciendo la puedo hacer cambiando algún elemento. Entonces, lo que yo les propongo es que siempre uno esté pendiente en cómo mejorar un proceso, cómo mejorar algo que posiblemente se hacía con muchos pasos y que uno lo va a simplificar. Entonces, más que trabajar arduamente, es trabajar más inteligentemente. Me gustaría después que ustedes me comenten qué les pareció esto, si están de acuerdo. Otra pregunta es esta. La mayoría de las personas están sobrecargadas de trabajo, está sobrecargada a consecuencia de la misma naturaleza de su trabajo. Entonces respondan por favor a esta, a ver qué les parece. Fíjense ustedes la respuesta. Hubo mayoría también, o está habiendo mayoría en opinar que es falso. Y la respuesta nuestra es esa misma, es falso. Y van a ver por qué. El problema no es la naturaleza del trabajo, sino la naturaleza de la persona. Muchas veces nos pasa a nosotros que somos excesivamente permisivos, que no sabemos cómo decir no, que no delegamos adecuadamente, que no establecemos las prioridades de una actividad y nos vamos recargando. Entonces, lo que nosotros queremos aquí, que también es una excelente herramienta de productividad, es que uno analice lo que tiene que hacer. No hagas lo que podría ser hecho por otro, como lo decimos allí. Aprende a decir no y analiza la importancia de cada una de tus actividades. Si nosotros permanentemente estamos pensando que el problema es que hay una sobrecarga que pudiera ser,
por supuesto que sí, no estaríamos buscando precisamente la raíz del problema. Y la raíz de esto es que uno se tiene que ir analizando, uno conocer cuántas de las cosas que uno hace las está haciendo, o bien porque se consideró que las puede hacer, o bien porque no delegó, o por muchísimas razones. Se dice fácil, cuesta hacerlo, pero es un excelente consejo este que yo les estoy dando, de que uno encuentre eso, de que uno sepa qué debe hacer. Otra pregunta es, encontrar el problema es fácil, lo verdaderamente difícil es encontrar la solución. Esta es una de las preguntas más interesantes y tiene que ver mucho cuando uno tiene una actividad como esta, didáctica o de reuniones. Fíjense ustedes qué piensan. Las respuestas. Fíjense que está muy pareja las respuestas, están casi parecidas. 55 versus 45. Me parece muy bueno. Y precisamente esta pregunta permite que eso sea así. Ya vamos a ver el detalle, porque yo les quiero conversar acerca de esto. Bien. Encontrar el problema es fácil, lo verdaderamente difícil es encontrar la solución. Falso. Fíjense que el centro de esto es el que uno dedique un tiempo para identificar el verdadero problema que hay. Normalmente uno piensa que lo primero que está, una solución que a veces no es la más propia. Si yo tuviera la posibilidad de conversar a ustedes directamente, les preguntaría acerca del tiempo. Aquí todas las personas que estamos tenemos síntomas muy parecidos. ¿Cuál es el síntoma del tiempo? La falta, ¿verdad que sí? Entonces todos diríamos, mi problema es la falta de tiempo. Ahora, no todos nosotros tenemos el remedio para eso. Para unas personas el síntoma se va a corregir con alguna cosa en particular. Entonces, mi sugerencia es que no confundamos los síntomas con los problemas. Tomemos toda la información que haya con relación a nuestro trabajo. Si nosotros estamos dedicando muchísimo tiempo al trabajo, si estamos saliendo muy tarde o estamos atendiendo en la casa por mucho tiempo el computador, algo está pasando. Es la mejor manera de que uno sepa cuál pudiera ser la solución. Entonces, lo que yo les propongo como otra herramienta de productividad, otra herramienta para mejorar uno el uso del tiempo, es que uno permanentemente se esté analizando, que uno sepa que en realidad está haciendo lo que debe hacer y que el problema que tenemos básicamente que me limita en el tiempo lo tengo que conocer. Volvemos a la pregunta anterior, de repente sigo pensando que yo no delego adecuadamente, que yo soy excesivamente permisivo, que soy muy participativo y colaborador con las personas, que no es mala, pero llega un momento en que eso me afecta. Entonces, esta es una excelente forma también de que ustedes vayan analizándose acerca de cómo mejorar su productividad. Esa era la pregunta 4. La pregunta 5 es interesantísima. No siempre es posible actuar sobre la base de prioridades. Respondan, por favor. Okay. Estamos. Fíjense, ahí estuvieron bien parecidas también las respuestas, pero hubo las respuestas con opinión verdadera fueron mayores. Vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta nuestra es esta.
no es falso, no solo es posible, es esencial. El hecho de no establecer prioridades, lo que va a ocasionar es que la primera cosa que se nos presente, por ahí vamos a manejarla. Y el principio más bonito de esto es que uno empieza a pensar en prioridades. Ustedes dirán que es difícil. Pues miren, no lo es mucho. Y ustedes son un excelente ejemplo para comprobar que sí se puede trabajar por prioridades. ¿Cuántas personas están en este momento oyendo esta charla que dejaron algo para dedicarse a ella? Posiblemente tenían un almuerzo pendiente, tenían una reunión de trabajo o alguna actividad que la dejaron para esto. Ustedes son en consecuencia el mejor ejemplo de que uno sí puede trabajar por prioridades. Lo que hay es que pensar en ellas, como decimos allí, y hacer de ellas un hábito. Cualquier actividad que uno vaya a hacer, preguntarse si esa es la que hay que hacer o si se puede hacer por otra. Pregúntate continuamente cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu tiempo. Y la importancia está basada en los objetivos que quieres lograr. Entonces, yo lo que quiero proponerles con esto, como otra herramienta para que uno utilice bien su tiempo, es que hay que pensar básicamente en prioridades y saber que aunque sean difíciles, ustedes las pueden cumplir. Como les decía, ustedes son el mejor ejemplo en este momento. Y la última pregunta que yo quería presentarles esto. La mayoría de los resultados que logramos son producidos como consecuencia de muchas actividades. En principio, esto sería, mientras más cosas hago, más produzco. Vamos a ver si eso es verdad. La mayoría de ustedes respondió falso. Entonces vamos a comentarla. Ok, me gustaría cerrar aquí. Falso, la mayoría de los resultados que logra son producidos por pocas actividades críticas. Ese es el famoso principio de Pareto que yo estoy seguro que ustedes lo conocen. La famosa regla del 80-20. Entonces mi propuesta en este caso es que ustedes empiecen a trabajar sobre aquellas cosas que van a producirle mucho más resultados. Concentrarse en el 20% de actividades de gran valor para de esa manera obtener el 80% de resultados. Es una relación muy bonita, no es que sea 80-20 así. Lo que quiero decir es que una masa crítica muy pequeña repercute en otra más grande. Reconoce que algunas actividades son mucho más importantes que otras en términos para lograr tus objetivos. Entonces hay que ir examinando todas las actividades que ustedes tengan para descubrir cuáles son las más importantes. La propuesta que yo les hago es que uno empiece todos los días con las cosas más importantes. Cuando hablemos de la agenda, les voy a mencionar eso también. En la agenda uno debe concentrarse en el 20% de cosas que debe hacer. Y eso es lo que uno básicamente debe colocar en ellas. Bien, entonces yo me imagino que después habrá preguntas con relación a esto. Bien, vamos a seguir. Todo esto tiene que ver con una cosa que se habla actualmente de la economía del esfuerzo y se ve en todos los planos de nuestra vida. Hay todos estos antecedentes que nosotros conocemos, cómo fue evolucionando las herramientas, todo, las civilizaciones, vino la revolución industrial y ahora hasta en el deporte tenemos nosotros una influencia tremenda en lo que es la economía del esfuerzo. Cada día los deportistas hacen hay mayores avances tecnológicos para que rindan cada vez más. Usain Bolt, Mike Phelps, Joven Rojas, todos han logrado muchas cosas a través de eso. Y sobre esto hay muchos libros. Fíjense la cantidad de cosas que podemos mencionar aquí. Sobre el tiempo empezó Peter Drucker a trabajar hace muchísimos años. Después vino un señor, Alex McKenzie, que vino, por cierto, a Venezuela por muchísimo tiempo. Y ahí ha habido una serie de personas que han escrito sobre el tiempo. Y últimamente ahora, con otro tipo de forma de expresarse, con otros ejemplos, hay muchas personas que lo están haciendo.
yo quiero ahora concentrarnos en lo que es lo que vamos a ver ahorita, que son los pilares de la administración del tiempo. Fíjense lo siguiente. Uno tiene un pasado, uno tiene un presente y uno tiene un futuro. Nosotros cuando conversamos acerca de cómo mejorar su tiempo, lo primero que le vamos a plantear es que uno vea qué fue lo que hizo, que uno analice qué cosas han ido haciendo, que uno también trabaje sobre el presente, qué cosas quiere mejorar para lograr en el futuro mucho más cosas. Esto está circunscrito a esto. El primero es reconocer la importancia del recurso tiempo, que lo estuvimos tocando ahorita con las preguntas sobre percepciones. Uno tiene que permanecer también trabajando sobre el uso de su tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de uno evaluar el tiempo? Los resultados que uno tiene todo el día, todos los días. Entonces, eso tiene que ver con analizar. Luego, cuando uno enfoca, debe pensar en sus objetivos que nos van a permitir producir resultados. Establecer prioridades también es importantísimo, lo vimos en una de las preguntas. Planificar a corto o mediano plazo y generar hábitos para trabajar menos y producir más. Entonces, yo sobre esto quiero que vayamos desarrollando cada uno de ellos para que ustedes vean lo importante que es. Sobre el primer tema, reconocer la importancia del recurso tiempo. Se habla muchísimo. Nosotros cuando tenemos un curso le preguntamos a las personas qué características ven ellos que el tiempo, que tiene el tiempo como recurso. Y aquí hay 8 respuestas que son muy comunes en las actividades grupales. Para muchas personas el tiempo no existe porque es una ilusión. Yo he oído con frecuencia que hay personas que dicen que como no se siente, no existe, entonces que es difícil manejarlo. Hay otras personas que dicen, y es una cosa valiosísima, que es el recurso más democrático que tenemos. Todas las personas amanecemos con las mismas horas del día. La diferencia posiblemente está en la hora en que nos despertemos, si es más temprano o más tarde. Pero no hay una persona, por poderosa que sea, que tenga más horas que la que tenemos cualquiera de nosotros. Entonces es el recurso más democrático. El presente influye sobre el futuro. Lo que nosotros hagamos ahora nos va a servir más adelante. Eso va a producir resultados interesantes o pudiera ser lo contrario si no se utilizó adecuadamente. Solo tenemos control sobre el presente. Muchas personas dicen eso y es cierto, porque es sobre lo que uno tiene que estar trabajando. Es inagotable mientras existimos. Ese concepto me parece válido porque uno está trabajando permanentemente en buscar definitivamente recursos. Hay que diferenciar calidad versus cantidad. Para muchas personas lo más importante es la cantidad y para otros la calidad. Lo que nos pasa a nosotros en este mundo moderno, por ejemplo, cuando hablamos de que uno trabaja muchísimo para mantener a su familia, para levantarla, es que muchas veces por darle calidad de vida a nuestra familia descuidamos la cantidad. Sobre eso hay que trabajar ahora muy precisamente porque ahora como hay tanto trabajo virtual, uno pasa muchísimo tiempo en su casa trabajando en cosas que si estuviese en la oficina no serían así. Yo he visto personas que a las 8 o 9 de la noche tienen una reunión. Eso normalmente no suele ocurrir cuando uno tiene un trabajo habitual. Yo he tenido, por estas cosas de la pandemia, vivir con mis hijos que están en el extranjero y en el caso de uno de ellos, él y su esposa trabajan en la casa y se los he comentado la cantidad del tiempo que pasan, ¿no? Otro concepto que no es renovable ni recuperable. Y finalmente es una cuestión de percepción. Vuelvo a lo que nosotros habíamos hablado al principio cuando yo les puse la pregunta. Es como uno lo perciba. Yo les presento lo siguiente. Yo les ofrezco que lo vean de esta manera. Siempre vean el tiempo como un aliado, no lo vean como un enemigo. Si ustedes ven el tiempo como un enemigo, van a estar luchando contra él. Si lo ven como un aliado, van a estar tratando permanentemente de buscarle resultados, que es lo que yo les propongo que estén buscando. Hay que evaluar el uso de su tiempo. Una de las mejores maneras para evaluarlo es ver qué es lo que uno está haciendo. Y hay un concepto valiosísimo que yo quiero que ustedes lo analicen, que son los hábitos. Los hábitos, ¿qué cosas son? Son conductas, manifestaciones que tenemos en nuestra vida que muchas veces no estamos pendientes de ellas. Eso es importantísimo. ¿Y cómo sabemos esto de los hábitos? Hay 3 formas en que los hábitos nos impactan. La primera es la manera en que enfrentamos los primeros momentos del día. Muchas personas les cuesta arrancar y ya por ahí hay una cuestión de hábitos posiblemente que no hayan podido corregir.
Hay otra cosa importantísima que nos pasa y que afecta profundamente en los hábitos, que son las conductas evasivas cuando estamos a punto de comenzar un trabajo difícil, largo o que nos motiva. Buscamos excusas, me siento a trabajar, pero digo, no, me falta un cafecito, voy a buscarlo. Me falta que venga una persona para que me ayude. Y posiblemente eso sea verdad, pero también es verdad que uno está evadiendo. Y la forma como reaccionamos a estímulos externos. Yo diría que es de las cosas más importantes. Ustedes están conviviendo con muchas personas que tienen sus formas de ser y que tienen sus requerimientos. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, manejar esos requerimientos de terceros, posiblemente nuestros trabajos nunca salgan adecuadamente porque nos damos por lo que yo les mencionaba al principio, el no saber decir no, el estar involucrado en muchas cosas que nos ponen a nosotros esto como muy complejo. ¿Okay? Aquí tienen unos hábitos, mire, aquí hay una lista de cosas, véanlas así y seguro estoy yo que se van a identificar en muchas de ellas. Hacemos primero lo fácil que lo difícil, posiblemente eso venga de la escuela, cuando le decían a uno en los exámenes en primaria, en bachillerato, respondan primero lo fácil, después lo difícil, cosas como esa. Hago primero las cosas que conozco, también tiene que ver. Hago más rápido lo que me gusta. Hago lo que requiere poco tiempo. Hago aquellos cuyos recursos para hacerlos estén disponibles. Fíjense tantas cosas que están ahí que yo estoy seguro que si estuviéramos viéndonos en este momento, me dirían que 2 o 3 de ellas les afectan a ustedes. Esta última la mencionamos, hago las cosas a medida que las voy recibiendo. Nos acostumbramos muchas veces a ver las cosas así, esa famosa expresión de como vaya viniendo, vamos viendo, ¿se acuerdan? Hago las cosas a medida que las voy recibiendo. ¿Eso tiene sentido? Posiblemente uno obtenga algunos resultados, pero no es la mejor manera de trabajar. En consecuencia, lo que yo les presento ahora es que estén pendientes de sus hábitos. Son determinantes en la forma que uno los maneje. Y hay 5 pasos interesantes para combatir o para cambiar una conducta. Lo primero, que uno conozca qué es lo que quiere cambiar. Segundo, que uno quiera cambiar. Tercero, que uno visualice ya con un cambio hecho. ¿Cómo me sentiría yo si yo logro corregir estas cosas? Que uno planifique y que uno finalmente actúe. Esos 5 pasos son valiosísimos. No hay ninguno más importante que otro. Es una cadena. Entonces uno tiene que arrancar y es una excelente oportunidad de que uno vaya pensando qué hábitos tiene. Muchas veces uno por la actividad permanente de cosas no se ha puesto a pensar cuáles son los hábitos que uno debería cambiar. De la misma manera, cuáles hábitos debe uno confirmar, enraizar más, tenerlos mucho más fuertes. Esa es una forma de manejar las cosas. En el segundo pilar, la primera parte era definir los objetivos que producen resultados. Esta es una teoría bellísima. Yo voy a pasar esto porque quiero concentrarme en eso, lo poderoso que son los objetivos. Los objetivos son los fundamentos para un buen uso del tiempo. Y están unidos definitivamente al éxito. Mientras más cumpla yo mis objetivos, yo voy a tener mucho más éxito. Éxito en el diccionario, yo veo que es una de las palabras que tiene la definición más cortica. Éxito es resultado feliz de una acción. Entonces, para muchas personas éxito es dinero, para otras es salud, para otras es tiempo con la familia. Entonces, en la medida que uno cumpla sus objetivos y logra éxito, pues por ahí van ustedes bien encausados. No hay que confundir objetivos con sueños, con aspiraciones o deseos. Son importantes. Toda actividad creativa arranca con un sueño. Pero después que uno ha soñado, ¿qué hay que hacer? Volver a aterrizar y ese sueño convertirlo en un objetivo. Preguntarnos permanentemente cuál es el objetivo que queremos cumplir. Hay un método bellísimo que se llama el método SMART, que yo se los voy a referir aquí muy brevemente, que es una maravilla. SMART es el acróstico de esto que les voy a presentar. Lo primerito, la S es que sea específico. La M es que el objetivo debe ser medible. La A es que el objetivo sea alcanzable. La E es que el objetivo sea relevante y que la T es que sea hecho a tiempo. Con relación a lo específico,
evitar ambigüedades. Muchas personas, y yo creo que a todos nos ha pasado, que uno empieza con la redacción de un objetivo con un verbo en infinitivo. Lograr, obtener, alcanzar. Eso es muy bonito, pero ¿cómo sé que yo logré? ¿Cómo yo sé que alcancé? ¿Cómo sé que obtuve? Entonces, las cosas hay que irlas precisando. Entonces, hay que evitar la ambigüedad, la ambigüedad y ese objetivo de reflejar términos concretos de lo que uno quiere lograr. Uno puede empezar con un verbo infinitivo, pero inmediatamente colocar qué es lo que quiere. Esa es la S de específico. Luego, la M es que uno ponga indicadores de gestión, cuánto quiero lograr, qué porcentaje quiero tener, en cuánto tiempo voy a reducir, cosas como esas, indicadores de gestión. Si no se colocan, uno nunca va a saber si el objetivo se cumplió. Luego que sea alcanzable, que sea realista, pero a la vez que sea retador. Muchas personas se conforman en lograr un objetivo pequeño y ahí estuvo. No, tiene que ser definitivamente retador, pero también que sea posible. Esto es una herramienta de desarrollo, no una herramienta de frustración. No puede ser que un objetivo nunca lo cumplí y me frustre, ¿no? No se cumplió porque posiblemente le faltó algo, y específicamente en esto, que posiblemente no era alcanzable a lo que yo estaba esperando. Luego, que sea relevante, debe tener impacto en el ámbito en el que uno se desempeñe. Por ejemplo, si es en el ámbito laboral, en la empresa en la que uno trabaja. Si es un objetivo familiar, ese objetivo debe estar y debe impactar a la familia, debe ser algo que sea provechoso para todos. Entonces, a mí siempre pienso en eso porque muchos objetivos son de tipo personal y familiar y en la consecución de ellos hay veces uno no toma en cuenta a la familia. Debe contribuir entonces al logro de los objetivos de nuestro grupo de trabajo, departamento de empresa o familia. Y limitados en el tiempo. No es lo mismo cumplir un objetivo en 2 años que cumplirlo en 6 meses. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros nos establecemos normalmente con los objetivos una sola fecha y no pensamos en 2. Normalmente nosotros decimos con un objetivo, caramba, yo quisiera para diciembre de este año tener tal cosa. Sí, eso está muy bueno, pero le falta otro elemento que es la fecha de inicio. Empezando el 1 de marzo, voy a trabajar en esto para que el último de diciembre yo tenga tal. Entonces, cuando hablamos de tiempo, tiene que ser una fecha de vencimiento, un periodo determinado, pero sobre todo yo les presento como una herramienta importantísima el que uno empiece a pensar en el inicio, que no se queden las cosas pendientes para hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo bien interesante, se lo puse ahí. Muchas personas, vendedor diría, caramba, aumentar mi cartera de clientes a finales del próximo año. Eso suena interesante, pero le faltan definitivamente elementos. ¿Cuáles serían los elementos? Vean ahora ese objetivo redactado ya bajo el esquema SMART. Aumentar un 30% mis ingresos por comisiones durante el tercer trimestre. Fíjense cómo cambia uno y otro. Entonces deberíamos concentrarnos en el ejemplo 2. Siempre que uno vaya a colocar un objetivo, colocarle cuánto uno espera. Fíjense que empezamos con un verbo en infinitivo. Después hay que ponerle el porcentaje que es el control de la gestión. Y la fecha de inicio durante el tercer trimestre. Esto es un objetivo que tiene más probabilidades definitivamente de que sea cumplido. El primer ejemplo es posible que no lo cumplamos nunca porque le faltaron elementos para hacerlo. Una de las preguntas que vimos hace rato era las preguntas sobre prioridades. Y aquí tienen ustedes una matriz de prioridades que hablamos muchísimas veces, que es la matriz de Covey. Pero incluso dicen los especialistas que primero fue el presidente Eisenhower, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial y fue presidente en los Estados Unidos, que habló sobre esto. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que no son urgentes. Hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Esta matriz es muy importante porque se crearon cosas. Hace muchos años era solamente urgente o no urgente. Ahora tiene varios elementos para que uno vaya analizando lo que son las prioridades. El primer cuadrante es aquel que se denomina número 1, que son para cosas
que ahí deberíamos atacar lo que es urgente y lo que es importante. Son cosas que hay que hacerlas en ese momento. Hay un cuadrante número 2 para aquellas cosas que son importantes, pero no urgentes. Hay un cuadrante número 3 para aquellas cosas que son urgentes, pero no importantes. Y hay y sobre ese cuadrante 3, que lo voy a echar un poquito para atrás, y voy a hacer les voy a poner aquí un videito bien interesante que tiene que ver con eso. ¿Qué es un mono? El mono es la acción a tomar para resolver un problema. Imagina esta situación. Vas a dar una conferencia y en el corredor te encuentras con uno de tus ayudantes y te dice: «Buenos días, jefe, tenemos un pequeño problema. ¿Puede darme un momento, por favor?» «Por supuesto». Te detienes y lo escuchas. Te metes en la conversación. Miras tu reloj y ves que ya pasaron 15 minutos y la reunión a donde ibas está a punto de comenzar. Ya sabes lo suficiente sobre el problema para asumir la responsabilidad, pero no lo suficiente para tomar una decisión. Le respondes al empleado: «Este es un asunto importante, pero ahora tengo que ir a una reunión. Lo llamaré después». Fin de la conversación. Debes haber notado lo que acaba de suceder. Antes de la reunión, el mono o el problema estaba colgado de la espalda de tu ayudante. ¿Sabes lo que pasó después de mencionar que le llamarás más tarde? El mono saltó a tu hombro. El empleado dejó de preocuparse y se fue tranquilo a hacer sus cosas. Él se siente libre y ahora eres tú quien carga con el mono. Supongamos que resolver el problema era trabajo del empleado. Probablemente podría proponer algunas soluciones, pero tú no solo asumiste la responsabilidad del mono, sino que también prometiste llamarlo y proporcionarle una solución. Hubo un intercambio de roles. Quizás sin darnos cuenta estamos rodeados de monos, acciones que debemos tomar para resolver los problemas. ¿Cómo es posible que algunos gerentes nunca tienen tiempo, mientras que los empleados pasan relajados en Facebook? Definitivamente no podemos administrar nuestro tiempo si lo gastamos en tareas inadecuadas. Si queremos ayudar a alguien, debemos darle la caña de pescar, en lugar del salmón servido en el plato. Resolver los problemas de alguien le enseña impotencia, y finalmente le estamos haciendo un daño. Ok, entonces eso tenía que ver con el cuadrante número 3. Y finalmente después hay el cuadrante número 4, que es para aquellas cosas que no son ni urgentes ni importantes. Yo quiero ahora otra encuesta Zoom para que ustedes me digan cuál sería para ustedes de los 4 cuadrantes, en cuál deberíamos enfocarlo. ¿Cuál sería el principal cuadrante? Por favor, esa encuesta para que me ayuden. No. Ajá. Por favor, respondan. Ok. ¿Ya respondieron todos? Sí, profesor. Sí, listo. Ok. Caramba. Hubo, los resultados son bien interesantes. Un 59% de personas respondió que fue el cuadrante número 1. Un 25% el cuadrante número 2. Hubo un 9% el cuadrante 3 y un 7% el cuadrante número 4. Yo les voy a colocar aquí
la respuesta. Pero tiene que ver, un poquito antes quiero conversarles acerca de Pareto. ¿Se acuerdan que una de las preguntas que se hizo al principio fue tenía que ver con Pareto? Bueno, era la pregunta número 6, que tenía que ver con el famoso 80-20. Vamos a concentrarnos en eso para después yo definirles y responderle cuál consideramos nosotros que es el cuadrante más importante. Volviendo a Pareto, ¿se acuerdan? El 80% de los valores se basa en el 20% de los elementos. Bien, sobre eso se ha escrito muchísimo, libros de cualquier índole, incluso libros sobre cocina, libros sobre deporte, sobre tantas cosas, porque de verdad que el concepto es válido. Una vez que uno lo logra aplicar, da un resultado tremendo. Es el que yo les voy a proponer. El 20% de los componentes producen el 80% de las fallas, y así sucesivamente. Los vendedores, por ejemplo, el 20% de los vendedores genera el 80% de los ingresos. El 20% de los clientes son los que generan el 80% de los resultados. ¿Qué tiene que hacer uno, por ejemplo, si uno administra una empresa y si uno tiene un grupo de vendedores? Bueno, concentrarse en aquellos vendedores y ver cuáles son sus cuentas que les producen el 80% de resultados. Y es un 20% de ellas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno, para obtener resultados, no necesariamente tiene que trabajar excesivamente. Basta que uno ubique cuál es el 20% que influye en los resultados. El 20% de los esfuerzos que me van a producir a mí el 80% de resultados. En consecuencia, para nosotros, el cuadrante más importante es el cuadrante número 2. Aquellas cosas donde debe estar el 20% de actividades. En cosas importantes, pero no necesariamente urgentes. ¿Qué nos pasa a nosotros con esto de urgente? Que la palabra urgente nos ha ido condicionando toda la vida. Basta que alguien diga que las cosas son urgentes para que uno de una vez las haga. Un cliente importante, un jefe importante en la empresa, posiblemente también un jefe con mucha autoridad o con una forma de trabajar muy fuerte. Entonces, lo que él diga, yo no lo condiciono, yo no lo cuestiono, sino que una vez considero que es importante. Y muchas veces no lo es. Entonces, mi propuesta es que ustedes se concentren básicamente en ese cuadrante número 2, que es el de cosas no urgentes, pero sí importantes. Por ejemplo, les pongo un caso. Una consulta médica, un examen médico que uno tiene, muchas veces lo deja porque en el momento considera que no es urgente, pero sigue siendo importante. Y cuando se va complicando, deja de estar en ese cuadrante y pasa al primerito, urgente, importante. Las cosas normalmente que están en el cuadrante número 1 no llegan así, salvo que sean muy puntuales. Hay una gran cantidad de cosas que aparecen en el cuadrante número 1 que originalmente estuvieron en el cuadrante 2. Cosas que dejamos de hacer en su momento porque no eran importantes. Hay que ir precisando esto y me encantaría que lo vieran así porque les va a ayudar muchísimo. Es importantísimo, en consecuencia, que uno se concentre. Los 4 cuadrantes tienen su valor, pero este es el que influye más. Planifica a corto y a mediano plazo. El uso de la agenda es una de las cosas más importantes que yo he visto en mi vida. Cada día hay más agendas que son más sofisticadas, empezando desde aquellas, ¿se acuerdan ustedes que están en la parte derecha de la pantalla, que eran aquellas Casio que se vendían, que servían para también como calculadora? Yo no notaba allí. Hay muchas formas. Yo trabajo básicamente con el Google Calendar, que me parece que es la cosa más interesante. Es más, yo les voy a mostrar aquí brevemente para que ustedes vean mi calendario. Si los ven aquí, fíjense cómo está. Yo lo veo permanentemente y es la primera actividad que hago yo en el día. Bueno, yo lo que quiero con esto, el uso de la agenda tiene una característica muy importante. Primero, el que uno se acostumbre a utilizar una agenda. Hay personas que dicen que la agenda no les sirve porque nada se les olvida, porque todo lo tienen en la mente. Eso es verdad hasta que se olvida la primera cosa importante. Llega un momento en que uno dice, caramba, voy a tener que pensar una agenda. Segundo, el que uno se acostumbre a utilizar una agenda y se habitúe a verla a una hora determinada. Hay quienes hablan que uno debe empezar el día revisando una agenda. Hay quienes dicen que uno debe tenerlo como la última actividad del día anterior. Ambos casos son interesantes. Lo importante es que uno vea en perspectiva lo que uno quiere hacer. Otra de las cosas que les voy a incluir
en las agendas son estas. Son 3 cosas importantes que deben tener una agenda. Primero, citas y compromisos, aquellas actividades que yo tengo, y esas actividades son las únicas cosas en las agendas que deben tener hora. Muchas veces uno coloca en una agenda, a las 9 de la mañana voy a hacer el informe. Eso posiblemente no se pueda cumplir porque ocurrió antes de las 9 de la mañana una actividad, una llamada telefónica de alguien importante que hizo que entonces a las 9 yo no pudiera estar pendiente. Entonces yo les voy a proponer que en vez de colocarle a realizar, a cumplir o redactar un objetivo, una hora, pónganle A, B, C, 1, 2, 3 y así se van manejando. Entonces, importantísimo. No debe haber tantas citas como horas tiene el día, porque entonces ¿en qué momento se trabaja? Deben dejar espacio para eso. Luego hay que colocar, y yo les diría que esta parte, como el número 2, es el centro de esto, que uno coloque las cosas que tiene que hacer y que uno coloque las más importantes, aquellas que cumplan con Pareto, que son las que van a permitir cumplir mis objetivos. Y dejar una holgura. Si uno llena una agenda completica, ¿qué va a pasar con esa agenda? Que no se va a cumplir. ¿Uno puede prever los imprevistos? No, su misma definición lo dice así, yo no lo puedo prever. Pero si yo sé que en mi trabajo hay imprevistos, entonces yo no puedo llenar una agenda completica de cabo a rabo, sino que tengo que dejar lapsos en que no se hagan cosas para que no se desvirtúe la realización y el cumplimiento de esa agenda por imprevistos que se presenten. Y hay otra cosa interesante que yo les propongo que uno debería tener en una agenda. Es aquellas cosas que pueden hacer las otras personas, que me puede ayudar a otra persona y así hacemos seguimiento. Yo les he tocado tangencialmente el tema de la delegación, pero eso es una de las herramientas gerenciales más importantes que hay. Yo les propongo que ustedes se concentren en esas cosas. Una agenda para mí es lo más importante. Este librito que ustedes ven aquí es mi complemento de una agenda. Es una libretica con anillas aquí arriba y yo las voy coleccionando. Termino una y la vuelvo. No le quito ninguna hojita. Yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado que anotaron algo en un sitio y se acuerdan dónde está. Se acuerdan con qué lápiz lo hicieron. Que si le hicieron un circulito, porque uno tiene esa mente fotográfica. En consecuencia, todas las cosas escríbanlas. Una agenda sirve para eso. Y si uno lo acompaña con una hoja en un blog o en una libreta va a ser mucho mejor. Esa es mi propuesta. Háganlo de esa manera, pero sobre todo lo que quiero yo que ustedes estén pendientes es que la agenda es escrita o es transcrita. Puede ser un teléfono, puede ser un computador, puede ser una tablet, pero que no se deje la agenda a la mente por aquello de que, como dijimos antes, como a mí nada se me olvida, no se me va a olvidar más nada. Pues eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Ajá. Y ahora yo quiero que completemos esto con los famosos hábitos. Hay que generar hábitos para trabajar menos y producir más. Hay 4 grandes áreas en las cuales nosotros tenemos que ir creando hábitos. Y son 4 elementos que propician mucho desperdicio. Uno de ellos son las reuniones. Hay que empezar a preguntarse si las reuniones en las que nosotros estamos participando son realmente necesarias. Si es necesaria mi presencia en un momento determinado. Si la reunión debe demorar el tiempo que se estableció o si puede ser menor. Si son todas las personas que están interesadas en el tema o que tienen que ver con el tema los que están sentados alrededor de una mesa. Yo donde he visto los resultados más interesantes cuando una persona logra controlar y mejorar el uso de su tiempo es cuando maneja las reuniones. Yo pienso que ahí están. ¿Qué les propongo yo? Hagan ustedes lo siguiente. Primero, se pregunten si es necesaria una reunión. Segundo, si es necesaria su presencia en una reunión. Tercero, que establezcan hora de inicio, hora de término. Si no son ustedes los que están propiciando la reunión, propónganlo. Díganle a la persona que está invitando que le ponga hora de inicio. Pero sobre todo, que le ponga hora de término. Otra cosa importante, siempre una reunión debe tener como consecuencia una minuta. Debe terminarse una reunión siempre con las cosas que se convinieron. Muchas veces uno confunde una minuta con un acta. Son 2 cosas distintas.
Muchas personas hacen una minuta y empiezan a colocar que si fulano dijo esto, que el otro dijo no. Una minuta son 4 puntos. ¿Qué se decidió? ¿Qué punto se trató? ¿Qué se decidió? ¿Quién es el responsable para hacer eso y en qué fecha va a entregar? Eso ayuda muchísimo a las reuniones. Y básicamente yo les diría, cuestiónense en el buen sentido de la palabra, si la reunión realmente es necesaria. Nos está pasando ahora con con el trabajo a distancia, con el trabajo de la casa, que uno pasa muchísimo tiempo en reuniones y en trabajo. Entonces también esto es válido para lo virtual, esto es válido para lo que estamos viviendo actualmente. Pónganle límites ustedes a sus reuniones, porque si no lo ponen y están en su casa, posiblemente un elemento o un miembro de la familia va a sentir también y le va a pegar el efecto de una reunión muy extensa. Otra de las cosas importantes que uno suele tener es la postergación. Normalmente uno posterga por varias razones. Una de ellas es porque los trabajos no son agradables, porque definitivamente no son placenteros y porque uno en un momento determinado lo considera difícil. Siempre va a ocurrir eso. Nuestra propuesta para que uno haga esto de la mejor manera y sea otra herramienta de productividad es que uno se pregunte y uno desglose las cosas que tiene que hacer. El trabajo, por más complejo que sea, por más difícil, se puede desmembrar. Lo importante es que uno vaya buscando una tarea líder, por dónde voy a empezar. Muchas personas tienen como actividad importante preparar un informe y siempre están pensando en el informe y no lo empiezan. Yo aprendí hace muchísimos años un compañero de trabajo que es lo primero que hacía una hojita en blanco y escribía informe. Y se tenía que buscar información, le iba recabando y la iba poniendo en un ladito para cuando se iba a sentar ya tenía toda la información. Esto es importantísimo porque nosotros en mayor o menor medida postergamos. Ustedes van a conseguir personas o conocen muchas personas, incluso miembros de la familia que son personas que deciden muy rápidamente, que normalmente no tienen el problema de postergar. Pero estamos otras personas, yo me incluyo allí, que me cuesta hacer las cosas en su momento y con cierta facilidad caigo en la postergación, sabiendo que lo voy a hacer después. La postergación implica que las cosas después se agravan, que lo que parecía en un momento determinado simple de hacer o fácil se va complicando. Sobre todo cuando se acercan fechas límites. Lo que, por ejemplo, hoy, a mí me entregan un trabajo hoy, que es 23 de febrero, para hacerlo posiblemente para el 1 de abril. Ese trabajo yo lo veo fácil, yo lo veo bien, lo veo en el cuadrante número 2 y voy trabajando. Si va pasando el tiempo y yo no he terminado y se acerca la fecha tope, ese trabajo ya dejó de estar en el cuadrante 2 y pasó al cuadrante número 1 y se complican las cosas. Entonces, mi propuesta es que manejen y que uno se conozca, que es lo que he venido diciéndole yo desde hace ratico, y es que uno vaya conociéndose uno mismo para saber cuáles cosas uno debe mejorar. No es que uno las mencione, no es que uno va a hacer de esto Vox Populi, sino que uno sepa y uno haga sus correcciones, postergar. Otra cosa interesantísima que nos está pasando a nosotros son las redes sociales y todo lo que es tecnología. Caramba, qué falta hacen, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando, por ejemplo, no tiene internet? Yo tuve un mes hasta hoy en mi casa sin internet. ¿Cómo se siente uno? Qué mal se siente uno cuando uno sale de su oficina y olvida el teléfono. Qué mal se siente uno cuando el teléfono se le acaba la batería. Entonces, la tecnología como tal no es el problema. Los avances tecnológicos cada vez superan. Es la forma como nosotros manejamos esas herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son las propuestas nuestras? Y yo se las quiero presentar como una excelente herramienta de productividad. Es que uno, lo primero que debe hacer es quitarle a los teléfonos cualquier señal auditiva, sensorial que indique que llegó algo. Segundo, reducir el número. Yo, por ejemplo, he visto muchas personas que tienen chats con muchísimas personas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, papás de colegio, bueno, y son 50, 60. Esos chats lo que producen es desperdicio. Se manejan inicialmente con fines muy buenos, que es que estar pendiente de cosas que ocurren, y muchas veces derivan en cosas que no son tan importantes, y que son importantes pero en otro ámbito, político, social. Entonces, hay que reducirlo. En la medida que ustedes logren eso, yo siento que van a mejorar muchísimo sus hábitos. Profesor Samuel, hago Dígame. un inciso para, por aquí, Marini.
hago un inciso para leer algunos comentarios que me gustaría leer en este momento y no Ah, dejarlo para el buenísimo, final, porque no son preguntas, sino con comentarios aleatorios. buenísimo, ayúdame. Y entonces, fíjate, dice, creo que la doctora María Esther Vázquez, excelente charla, la he disfrutado muchísimo, tu tema ha sido grandioso, Samuel. Gracias. Dice José Antonio Lugo, excelente el punto de las minutas. Mirna Sí, también nos comparte, muy válido en estos tiempos de virtualidad y teletrabajo, creo que sí, mucho más, o sea, sí, súper atinado en estos momentos de sí, sí, virtualidad. sí, sí, Ana sí, C. nos dice también que interesante lo del uso de la agenda, que a veces la olvidamos y bueno, y también tenemos que aprender a decir que no muchas veces para administrar y mejorar nuestros tiempos. sí, Lo sí, mejor es Google Calendar, como lo nombraste tú, dice Tabata. sí, sí, señor. No, pero muchos comentarios alegadores. Por aquí voy a leer un último que dice Mariana Sánchez. El uso del celular es un buen recurso, pero puede ser también un distractor. Se vuelve esclavizante y dependiente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo digo Bien. que ahora con tantas ayudas tecnológicas muchas veces uno tiene poco tiempo, pero es por la forma como las utiliza. Yo viví la pandemia fuera de Venezuela, era un viaje de 3 meses y se convirtió en año y medio que tuve que vivir con nuestros hijos que están en el extranjero. Caramba, y hay que verla, yo viví muy intensamente los hijos, mis hijos con sus cónyuges, trabajando ahí, pero más importante, los hijitos con esas famosas clases virtuales. Definitivamente es un paquete, ¿no? Y hay que volver, si se puede, a la realidad, a lo presencial, pero también lo virtual es importante. Manejándolo adecuadamente. Yo pienso que es una realidad que no podemos evitarla, pero está en manos de nosotros el saber cómo hacerlo. Pónganle coto al horario, por ejemplo, si un compañero de trabajo que saben que ustedes están en su casa y que tienen el computador prendido, posiblemente a las 9 de la noche los contacta por algo de trabajo. Caramba, yo creo que con la mayor decencia y la mayor honestidad hay que decirle que uno está haciendo otra cosa, que uno está cenando, que uno ya está descansando, que uno se está acostando, como sea, pero eso de que sea permanentemente o que uno esté permanentemente disponible para esas cosas, eso produce definitivamente problemas. Eso no es lo que a mí me gustaría hacer. Lo que yo les presento a ustedes como consejos, bueno, es que uno eso también lo limite y que busque la forma de decir las cosas. Esto también es importante. Ustedes no pueden decirle a una persona un no rotundo porque a nadie le gusta que le digan que no. Eso lo vamos a ver más adelantico cuando hablemos de las interrupciones, que sería el otro elemento importante. ¿Cuáles son las interrupciones que nos hacen? Bueno, llamadas telefónicas, visitantes imprevistos, demandas de terceros. Bueno, uno tiene que establecer allí también limitaciones. Yo puedo ser la persona más disponible del mundo, la persona más interesada en colaborar, pero yo también tengo que ir reduciendo. Por ejemplo, si a mí alguien me interrumpe, me dice, caramba, mira, tienes 5 minutos, que eso es una mentira muy grande, nunca son 5 minutos. Uno debería decirle, caramba, mira, en este momento no, y explicar por qué. A mí me ha servido muchísimo que yo le indique a una persona, si no lo puedo atender, ¿por qué no lo puedo atender? Para que no entienda que es cuestión de capricho. Una persona me pide un favor y dice, mira, yo en este momento estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Tú me puedes esperar? Hay otra cosa interesante que utiliza mi socio, como les hablé hace ratico. Una persona le pide un favor y dice, oye, caramba, me parece interesantísimo. Pásamelo por escrito. Escribe una notica que yo te respondo. ¿Qué va a pasar normalmente? Que la persona, mientras le redacta la notica, decide hacerlo y lo hace de una vez. Si es realmente importante, va a llamarlo a uno, va a mandarle una notica, le va a mandar un correo y así va a ser. Con esto lo que quiero decir es que las interrupciones que están ahí al día a día y que cada día son mayor, hay que saberlas manejar. Si nosotros las interrupciones no las manejamos eh, en forma asertiva, en una forma que no moleste, que no maltrate a los demás, pues nosotros podemos tener muchísimas cosas importantes, muchísimas cosas valiosas. Entonces, yo quería que ustedes vieran esas cosas. Yo quiero dejar un lapso para preguntas, pero yo les voy a leer algo que aprendí, que lo leí en estos días, porque también las ayuda tener, por ejemplo, Twitter, tener WhatsApp son interesantes. En estos días yo recibí una cosa que no se imaginan lo que me ha servido. Aquí se las presento. En esta libreta lo tengo en la carátula, que lo van a ver escrita, es el siguiente. Es un pensamiento de Aristóteles. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces,
Yo con esto lo que he querido transmitirle es que uno tiene que convertir el manejo del tiempo en un hábito, sin que sean ustedes fanáticos. No es que ahora se fanaticen y no quieran hablar con nadie, no le dirijan la palabra a nadie. No, sino que piensen en que el tiempo nos está condicionando y que el tiempo es un aliado. No lo veamos como un enemigo, como les dije hace rato. Pero en la medida que uno maneje el tiempo, uno va a hacer más uso de él. Marinés, ¿hay preguntas? Hay más comentarios, profesor. Por favor. Ajá. Entonces, fíjense, hay un comentario, Javier Enrique Meneses. Como mensaje casi a las 11 de la noche para obligaciones laborales al día siguiente. Sí. O sea, él lo pone como ejemplo de esa Sí. producción que no debería ser. Y Es que triste eso es triste y no debería ser así. Así es. Y hay una pregunta de Gualberto Bello que dice, en general los objetivos se concentran en lo laboral. ¿Cómo se equilibran los objetivos personales, familiares, sociales, comunitarios y laborales? Excelente. Mira, yo lo respondería de la siguiente manera. Son tan importantes unos como los otros. Yo viví y yo tengo hijos grandes ya. Lamentablemente no hay ningún hijo aquí en Venezuela. Pero cuando estaban los hijos pequeños, mi esposo y yo nos concentramos en que eso era lo más importante. Eso significaba muchas veces que uno tenía que desaprovechar una oportunidad, incluso hasta un trabajo determinado, cuando uno piensa que la familia es lo más importante. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro ahora? Que la situación económica es tan brava que uno tiene que posiblemente aceptar cualquier cosa que le proponga. En detrimento muchas veces de la familia, que eso duele muchísimo. Pero mi respuesta sería que deben prevalecer primero los intereses familiares, los objetivos familiares, y con base a eso trabajar los demás. Suena fuerte, suena grave. Posiblemente un entrepreneur me diría que yo no soy un buen ejecutivo porque estoy desaprovechando. Posiblemente, sí, pero para mí los roles más importantes inicialmente eran los roles familiares. Se los planteo como tal, es mi forma de pensar y soy muy concreto y sincero en eso. Entonces, mi respuesta es que tienen que ser combinados. No puede ser un objetivo personal que degrade, que supere, que desestime una situación familiar. Yo lo veo de esa manera. No sé qué piensan ustedes. ¿Alguna otra cosa? Pregunta como tal, no, por aquí nos escribe Mirna Johnny. Ella dice que tuvo inconvenientes para conectarse. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Ok, Estamos... perfecto. Ella tuvo inconvenientes para conectarse y pregunta si va a Ahorita sí. quedar grabada la conferencia. Ahora sí te estamos escuchando mal. Cuéntanos, Frederick, por favor, para ella verla después. ¿Y ahora? Si Ahora esto me sí. dijo conexión estable, por eso pregunto. Mira, Samuel, siguen los comentarios de qué maravilla de conferencia, nos dice Patricia por aquí. Yo estoy muy contenta con esta conferencia porque los comentarios todos son buenísimos. Bueno. Dice Javier Meneses también una conferencia excelente. Mira, Jesús también nos comparte excelente conferencia. Ivonne, útil y oportuna en el tiempo de esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, y excelente. Alberto Martínez dice, muy buena su charla, profesor. Sí, yo quiero, de repente, déjeme ver cómo hago yo para echar hacia atrás, porque hubo una cuestión, yo me omití un video que quiero que tengo tiempo para que lo veamos. Déjeme ver cómo hago. Ok. Voy a verla, compartir pantalla, pero quiero mostrarles dónde consigo yo esto. Aquí está. Quiero, espérense un segundito. Yo estoy seguro que esto ustedes lo han visto. No, déjenme ver dónde es que está. Lo ubica, profesor Samuel, yo a la orden. Compartiendo lo que nos escriben, dice Jesús. Los roles familiares son los pilares que te impulsan a cumplir las responsabilidades laborales, pero nunca debemos dejar de lado la familia. Coincido con usted, profesor, 100%. Sí, sí.
Yo comparto también eso y les comento, Así es. quienes me conocen a mí les van a decir que eso es verdad, no se los estoy diciendo yo porque estoy aquí frente a ustedes, sino que tiene que ser así, tiene que ser así. Yo no sé si ustedes han visto este videito que es tan bonito sobre un niño en la India. Se los quiere poner porque tiene un mensaje que tiene que ver con todos nosotros. Se los voy a poner. Me dicen si lo ven. ¿Lo están viendo? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Caramba, ¿lo vieron? ¿Sí vieron el video? Sí, profesor, se vio perfectamente. Ok, ¿qué enseñanza? Ahí hay 4 cosas interesantes, 4 tipologías, 4 personas. Personas que ni se enteran de las cosas, de lo que están pasando, ¿no es así? Personas que lo que hacen es mirar y ahí se quedan. Personas que ayudan y hay personas como el niñito indio que hace que las cosas pasen. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde uno tiene que ubicarse? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Sobre las 4 personas. Por aquí dice Alberto, hacer que las cosas pasen. Claro. Y en la unión está la fuerza, nos Así está. comparte Carla. Entonces, esto de los objetivos es tan importante que hay que hacer que las cosas pasen y que uno trabaja en grupo y que uno tiene muchos elementos importantes que lo pueden ayudar. Insisto en que los objetivos personales y familiares no pueden estar en contraposición, no pueden ser contradictorios unas cosas de otras, sino que tienen que ser complementarios para que uno pueda tener en el futuro muchas cosas. Uno trabaja también por una familia, si ustedes tienen hijos pequeños querrán verlos grandes y que sean, se hayan desarrollado. Bueno, parte de eso lo logran ustedes de esa manera. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa piensa? Lo tenemos aquí como con los comentarios. Dice Denise, tomarse el tiempo para realizar nuestra parte. También están los que actúan. Sí, por aquí nos están pidiendo el link del video, profesor, si lo tenemos que lo comportamos por el Yo se los paso con muchísimo gusto. ¿Les parece? Bueno, por aquí nos comparte Patricia, nos está dando un dato de conexión. El video se llama Tri. Tri, eso es. Por YouTube. Sí, señor.
El video se llama Parece que- Ok, Buen ok, Dato. ok, buenísimo. Óigame, eso, volvemos a lo que estábamos conversando. YouTube, por ejemplo, puede ser una herramienta interesantísima. También puede ser un desperdiciador de tiempo tremendo. Entonces, la forma como uno busque las cosas. ¿Les parece? Conche, ¿qué pasó aquí? Mira. Ajá. ¿Qué opinan? Yo Todas las sigo herramientas. pendiente del chat. Ajá. Hasta ahorita no tengo más preguntas, profe. Ok. Y los comentarios, bueno, siguen agradeciendo muchísimo. Aslan, Ok. gracias. Buenísimo. Yo Gracias estoy a muy... por compartir el nombre del video. Yo me sentí muy bien como pez en el agua porque me encanta el tema y es bonito que las personas lo utilicen. Mire, mi recomendación final es que lo vean como una herramienta de productividad personal. Y lo vean de esa manera. Siempre uno aprende todos los días y hay que ver con el tiempo, véanlo como aliado, no lo vean como un enemigo. Si planifica, angustiado, termina uno con problemas y con cosas inconclusas. Háganlo de esa manera y yo estoy seguro que van a obtener resultados. Ese es mi consejo final. Así es, profesor. Por aquí dice Miguel, pero ¿cómo identifico cuando tenemos realmente mucha carga de trabajo? Así como Caramba, algún mira. tic, algo que me diga, estoy sobrecargado. Sí, yo les diría que cuando se acuesten, no pueden salir de la oficina, no pueden dejar el computador porque tienen cosas pendientes. Va a pasar. Óigame, aquí no hay verdades absolutas, aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí no es jamás B sale C, no, señor. Es una orientación que yo quiero que ustedes la analicen, pero que básicamente piensen que es factible, que las cosas se pueden hacer. No se vayan frustrados, no piensen que es que pues, no se puede hacer, no, va para uno sí, pero cuando se hacen las primeras cosas bien hechas y se va a trabajar por logros, uno se da cuenta que las cosas son factibles. Háganlo así. Así es, profesor. Fíjense, yo quiero leer este comentario de Rosy Heredia. Ella dice, esta conferencia es el mejor ejemplo de manejo del tiempo. Hemos adquirido herramientas y conocimientos invaluables en tan solo unos cuantos minutos. Así es, así es. Qué Yo me bueno, esmero. qué bueno, Tiene qué que ser así. bueno leer todo esto que nos están diciendo. Muy útil el aprendizaje y el abordaje del tema que hemos visto. Súper bueno para educar ahorita a la Sociedad Venezolana de Infectología, nos dice por aquí Alberto. Y bueno, muchísimas gracias por el aprendizaje. Debería ser parte del pensum del diplomado de salud. Invito por aquí Bueno. Javier. Excelente. Bueno, es parte del pensum, lo acabamos de Sí, ver. señor. Samuel nos acaba de compartir todos estos grandes conocimientos invaluables, como yo digo, todo lo que nos agregue valor, todo lo que nos agregue aprendizaje día a día, nos los llevamos nosotros como personas que estemos Sí. donde estemos. Sí, Bueno, señor. yo quiero agradecer hoy en día la audiencia, su participación, profesor, por supuesto, Samuel, nos acompañó por allí el doctor Julio Castro, está conectado, también el profesor Ernesto Blanco lo vi conectado. Gracias a todos los que participaron del diplomado de salud, de otros diplomados que estuvieron como invitados, otras personas también súper conectadas, atentos al tema, y bueno, en particular a todo nuestro equipo de base, detrás de cámara, como digo yo, que nos apoya para que esto se lleve a cabo. Oye. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Igualmente. Que les vaya muy bien y mucho éxito. Mucho éxito a todos. Gracias por su comentario. Ahí el profesor Samuel también los puede ver. Son muchos agradecimientos. Gracias. Me siento muy complacido. Estamos. Okay. Bueno, feliz tarde a todos. Dios los cuide. Muy amables.